Dios te bendiga y bienvenido a esta nueva programación de Una Voz Profética, y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor. Sé que he estado faltando algunas semanas, pero aquí el calor arrecia y es difícil hacer el video. Pero bueno, ya va a pasar el calor del verano, que está muy cruel en estos meses, y vamos. Pero hoy quiero empezar un estudio acerca de la profecía de Jesús. Y esa está escrita en Mateo 24. Y este estudio que vamos a hacer sobre Mateo 24 nos va a llevar varias semanas, porque hay un material riquísimo para que podamos entender y estudiar y comprender un poco. La profecía más segura de todos los tiempos es la profecía bíblica. Siempre lo digo y lo recalco porque lo creo así. Y esta profecía está escrita en Mateo 24, capítulo 24. Y es un pasaje que se ha vuelto muy conocido como el discurso de los olivos, porque Jesús dio esta enseñanza a sus discípulos mientras ellos estaban reunidos en el monte de los olivos. Empezaremos en Mateo 24:3, donde los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Algunas preguntas claves que vamos a ver a lo largo de este estudio. Los versículos que siguen el Señor le dio respuesta que vamos a examinar. Las respuestas determinan lo que crees acerca del final de los tiempos, la tribulación y el anticristo, y el desarrollo de los eventos del futuro. Entonces, después que los discípulos hicieron sus preguntas a Jesús en Mateo 24:3, Jesús contestó hablando acerca de falsos líderes diciendo ser el Cristo, guerras, terremotos, hambres, persecuciones y gente cayendo de la fe. También habló acerca del Evangelio siendo predicado en todo el mundo, seguido por la destrucción, la tribulación y gente siendo arrebatada. Los cristianos que creen la visión futurista estudiaron estas respuestas de Jesús, llegando a la conclusión que todos los eventos listados van a pasar en el futuro, o sea que todavía no han sucedido, en poco tiempo antes del final del mundo. Los preteristas parciales llegaron a una conclusión diferente cuando estudiaron Mateo 24. Entonces vamos a ir con los pensamientos de Mateo 24, versículo tras versículo, para explicar, pero primero necesitamos identificar claramente cuáles son estas preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. En Mateo 24:3 dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y al fin del mundo? Algunas traducciones terminan este versículo con el fin del mundo, por la palabra aion, la cual es usada en el griego original. Puede ser traducida como edad o mundo. Usado el término mundo, los maestros futuristas tienden a resumir las preguntas hechas por los discípulos dentro de una averiguación acerca de la segunda venida de Jesús y el fin del mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando Jesús les dio sus respuestas a los versículos siguientes, todos sus comentarios están pensados para el corto periodo de tiempo que queda hasta el fin del mundo. Los maestros preteristas parciales empiezan señalando que Mateo 24:3, los discípulos le preguntaron a Jesús 3 preguntas, no una sola. Fíjese bien usted leyendo en Mateo 24, verso 3, que son 3 preguntas las que los discípulos le hacen a Jesús. La primera es: ¿cuándo sucederá esto? Lo que el Señor había profetizado. La segunda pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿qué acerca del final de los tiempos? Reconociendo 3 preguntas diferentes, cambia dramáticamente en cómo entendemos las respuestas que Jesús dio
a los versículos siguientes. Vamos a ver cómo nuestro Señor primero contestó una en Mateo 24, del verso 4 al 28. Luego contestó la segunda pregunta en Mateo 24, 29 al 35. Y finalmente contestó la pregunta acerca de los tiempos finales o el fin del mundo en Mateo 24, 36, 25, 46. Entonces son tres preguntas diferentes aquí que vemos que los discípulos le hicieron a Jesús. No una sola, eran tres preguntas. Y Jesús contestó esas tres preguntas en una palabra profética que hoy vamos a empezar a estudiar. No lo vamos a ver todo hoy porque sería larguísimo, pero lo vamos a ir viendo semana tras semana. Así que yo te invito a que estés, si no estás inscrito a nuestro canal de Una Voz Profética, puedes suscribirte y estar atento a cuando salga el nuevo estudio. Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre la pregunta número 1, que era, ¿cuándo sucederá esto? La primera pregunta que los discípulos le hicieron, ¿cuándo sucederá todo esto? Antes de mirar a la pregunta de Jesús, necesitamos identificar lo que son estas cosas acerca de lo cual los discípulos estaban preguntando. Los cristianos que han sido enseñados la visión futurista inmediatamente piensan que estas cosas se refieren a los eventos que van a preceder a la segunda venida de Cristo y el final del mundo. Vamos a llegar a un entendimiento muy diferente si leemos el contexto de estos pasajes bíblicos en Mateo 23. ¿Qué nos dice acerca de un día cuando Jesús estaba predicando en el templo de Jerusalén? Primero, advirtió a la multitud y a los discípulos observar a los escribas y fariseos. Versos 2 al 12 vamos a ver. No lo leo porque sería muy largo estar leyendo todos estos versículos, pero si tú tienes una Biblia a mano, tú puedes ir leyendo en tu Biblia. Primero les advirtió a la multitud y a los discípulos observar a los escribas y los fariseos. Entonces, empezando en Mateo 23, 13, Jesús se tornó a los discípulos y dirigió sus palabras directamente hacia aquellos líderes religiosos. Podemos sentir la esencia de su mensaje echando una mirada a las primeras palabras de cada versículo que le siguieran. Ahora, usted va a notar la dureza aquí de las palabras de Jesús hacia los escribas y fariseos. En el verso 13 dice así: «Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar los que intentan hacerlo». En el verso 14 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación». En el verso 15 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Verso 16: «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor». Jesús estaba reprendiendo, vamos a decir, a los líderes religiosos justo ahí en el templo. Mirando a varios versículos y tomando la intensidad de su reprensión, en el verso 23 dice: «Ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Verso 24: «Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello». Versos conocidísimos, ¿verdad? Verso 25: «Ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Verso 25: «Ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del plato». El 26: «Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». El 27 dice: «Ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestra hermoso, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia».
Verso 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Mire, estas palabras son bastante severas, salidas de la boca del Señor, y todas son palabras proféticas. Jesús edificó un clima en el cual declaró un juicio severo contra aquellos líderes religiosos, que por cierto iban a ser los que iban a mandar a matar a Jesús. Mateo 23, 33 al 36 dice: serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Escuche bien, porque esta es la profecía bíblica de la boca de Jesús. En ese momento no hubieses querido estar sentado con esos escribas y fariseos, te lo aseguro. Cuando Jesús declaró el juicio que iba a venir, se refirió a la sangre de toda persona justa, desde Abel hasta Zacarías. El primer libro de la Biblia, Génesis, y el último, Malaquías, ¿no es cierto? Eso es significativo, porque en la Biblia hebrea Abel está en el primer libro y Zacarías en el último libro. Sin embargo, Jesús estaba diciendo a los líderes religiosos que el juicio por la sangre de cada persona justa, desde el comienzo del libro santo hasta el final, vendría sobre esa generación, como lo dijo claramente, sobre esta generación. El juicio había sido decretado. Típicamente entendemos una generación que es un periodo de 40 años. Por ejemplo, los hebreos vagaron en el desierto por 40 años hasta que una generación entera pasó. Entonces las palabras de Jesús eran literalmente verdaderas. Entonces tenemos que esperar el juicio que él declaró haber caído sobre aquellos líderes religiosos que estaban escuchando su palabra y aquellos que estaban allí durante los siguientes 40 años. En Mateo 23 Jesús estuvo diciéndoles más específicamente cómo este gran juicio estaba por ocurrir. En los versículos 37 y 38 Jesús clamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí vendrá vuestra casa os dejada desierta. Mire qué tremendas palabras. Jesús declaró estas palabras mientras estaba parado en el templo en Jerusalén. Clamó a los escribas y a los fariseos, diciendo que la destrucción vendría sobre ellos, su ciudad y su templo. Ahora fue designado el castigo, uno que trae más pavor e implica derrocamiento de toda una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y entonces vamos a tener un paréntesis acá para poder seguir en nuestra próxima lección. El cumplimiento de ese juicio en el año 70 después de Cristo. Históricamente y bíblicamente ese juicio llegó en esa misma generación y fue en el año 70 después de Cristo. Una devastación tremenda sucedió en Jerusalén, una tribulación como nunca se vio en la historia y como dice la misma palabra profética, y que nunca más se verá algo como lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Así que yo te invito, en la próxima semana vamos a estar desarrollando los sucesos de esta palabra profética de Jesús, que los podemos ver manifestados en el año 70 después de Cristo. Y luego vamos a seguir con la pregunta número 2 y número 3.
Así que te invito a la próxima semana en esta misma programación de una voz profética, y la hermana Diana te saluda con amor y te dice hasta la próxima.